Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado. Y especialmente si nos están viendo. Mucho más tendiendo que hoy está jugando Argentina y bueno, no deja de ser una novedad y que encima estemos compitiendo. Que hayan venido ya está bastante bueno por el interés que eso significa que esto despierta. Hoy está Alejandro y Juan Pablo que nos van a presentar cómo hicieron, o mejor dicho, nos van a presentar el trabajo que ellos hicieron. La expectativa es que ustedes puedan preguntar durante el desarrollo de esta conversación. No van a presentarlo como un examen, no se van a rendir un examen, sino que van a presentar el trabajo. La idea es que pregunten todo lo que haga falta. Para la gente que está mirándonos en el otro lado, también pueden hacerlo, pero solamente de manera virtual. Y hay quienes puedan receptar las preguntas que quieran hacer, las vamos a transmitir y las vamos a responder en vivo. Bueno, desde ya muchísimas gracias y el quien quiera preguntar, que levante la mano, yo le alcanzo el micrófono. Alejandro, Juan Pablo. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches, disculpen la demora, culpa mía. No hay problema. Mi nombre es Alejandro Mi nombre y es Juan Pablo. Le vamos a mostrar qué es lo que hicimos para el proyecto de tesis de la carrera de logística. Nos han pedido que hagamos una presentación. Vale aclarar antes de empezar que lo que van a ver no es en sí el proyecto de tesis que mostramos cuando vinimos a rendir, sino que es una adaptación que hicimos, un mix entre el proyecto de tesis y unas modificaciones que le hicimos para mostrar cuáles fueron los pasos que fuimos cumpliendo en cada uno de los avances de este proceso para llegar al punto de la presentación. El proyecto que hicimos es sobre una empresa. Le pusimos el título de Logística Saludable, ya que la empresa donde hicimos el proyecto de tesis es una empresa destinada al rubro de la salud. Es una droguería que se llama Droguería SDT. ¿Cuál es la actividad que realiza esta empresa? Es la adquisición, el almacenamiento y la comercialización de productos destinados a la salud. El mercado que apunta es, por supuesto, hospitales, sanatorios, obras sociales, medicinas prepaga. Nosotros hicimos un relevamiento, pero antes de esto les cuento un poquito rápido cómo inicia esta empresa y después van a entender por qué muchos de los proyectos los basamos en la historia y el crecimiento de la empresa. Esta empresa nace en el año 2003, se dedicaba exclusivamente a la venta de insumos y descartables para el mismo mercado, y ya en el año 2005 se consolidó como droguería, incorporó todo lo que es la parte de medicamentos al portfolio de productos que ellos ofrecían en las clínicas. Nuestro relevamiento comenzó por las actividades principales del proceso logístico, que es el abastecimiento, el almacenamiento y la distribución. Bajo esas tres patas fue donde nosotros apuntamos el relevamiento y después el futuro análisis que hicimos en el proyecto. Bien. Luego hacer el relevamiento, como comenta Alejandro, que fue el primer contacto que tuvimos, digamos, con todos los procesos de la empresa y, digamos, el objetivo era hacerlo de manera sumamente objetiva, digamos, para poder describir cada uno de los pasos. Pero, digamos, indudablemente para poder llegar, digamos, a brindar una solución había que analizar primero cuáles eran todos los factores que tenía la empresa, los cuales, digamos, decidimos utilizar la herramienta FODA, que es una herramienta, digamos, que nos permitió, digamos, visualizar claramente cuáles eran las fortalezas y las oportunidades que tenía la empresa para potenciar y a su vez cuáles eran las debilidades y amenazas que que debíamos mejorar para poder, digamos, potenciar esas oportunidades y aprovecharlas a través de las mejoras que brindáramos. Describir algunas, por ejemplo, en el caso de las fortalezas, el caso de que la empresa, como comenta Alejandro, es una empresa chica, pero tiene un servicio de distribución que para nosotros lo creíamos distintivo. ¿En qué nos fijamos en eso? Es que
como decimos, una empresa chica dentro de las otras droguerías que hay en el rubro, pero tiene clientes muy importantes. Y la empresa cuenta de manera muy flexible con una guardia que permite, digamos, atender por teléfono los días sábados, domingos o algún feriado, cosa que el resto no hacía, por ejemplo. O, por ejemplo, una ubicación geográfica estratégica que, si bien, digamos, no tiene un depósito demasiado grande, los proveedores pueden acceder, digamos, de formas sin inconvenientes, digamos. En lo que eran las oportunidades, bueno, cuestiones que por ahí no son, digamos, son nocivas, digamos, para la sociedad, pero para, digamos, para la empresa representa, digamos, algo importante, que son los nuevos brotes de virus, por ejemplo, con todo el manejo de lo que son las vacunas, y mejoras viales dentro y fuera de la ciudad en el caso de potenciar, digamos, el tema de la distribución. En cuanto a debilidades, bueno, acá es donde más empiezan a contar las partes, digamos, que vimos dentro de las tres patas. En el caso del abastecimiento vimos que no contaban con una política estructurada de ventas, es decir, se hacía, digamos, más de una forma experiencial, digamos, o empírica, digamos, de quien compraba, más que analizándolo a través de indicadores. No contaban con un sistema de gestión y control de inventarios, es decir, en el momento que nosotros fuimos a tomar contacto con la empresa, no tenían conocimiento de cuál era el stock que tenían. Es decir, no sabían si tenían stock inmovilizado, si faltaba, si había quiebre, no sabían eso. El espacio era poco optimizado, además, porque funcionaba en una casa. Sigue funcionando, pero bueno, gracias a las mejoras que hicimos está mejorando eso. Sistema informático de gestión poco aprovechado. El sistema de gestión que tenían era muy bueno, pero no estaban utilizando, por ejemplo, para hacer órdenes de compra. Y bueno, y no contaban con fuerza de ventas, es decir, no tenían gente en la calle que estaban vendiendo, simplemente se levantaban los pedidos. Y bueno, en el caso de amenazas, era el posible desabastecimiento por el bloqueo de las importaciones, en el momento que hicimos la tesis, bueno, y hoy sigue afectando el abastecimiento. Mejora en el servicio de atención del cliente por parte de la competencia, es decir, que podían igualar, digamos, el servicio que tenían, por lo cual había que potenciarlo. Y bueno, y la incorporación en el mercado de droguerías que por ahí estaban en Buenos Aires, pero a través, digamos, de buenos servicios logísticos podían acceder al mercado de Córdoba con un precio muy competitivo. Así que bueno, eso fue lo que analizamos para después poder... Sí. Una preguntita. Esto es lo que analizaron ustedes viendo la empresa. Ahora, los dueños o quienes participaban en la empresa, ¿ellos veían esta problemática, estaban sensibilizados a la problemática o qué expresaban? Sí. A ver, sí. Había un mite y mite. Es decir, hay muchas de las cuestiones que de nuestro análisis, de nuestro relevamiento, pudimos sentarnos en la mesa con los dueños de la empresa y exponerlas, y que ellos reconocieron como que eran falencias, que ellos también las habían visto desde antes, pero hay una situación, creo que se da comúnmente en empresas pequeñas, que es la vorágine del día a día, no te permite por ahí proyectarte en otras cuestiones que terminan siendo muy importantes para el negocio, para el futuro del negocio. Entonces, había muchas falencias, muchas cosas que vimos, muchos hallazgos que levantamos, que si bien eran conocidos por ellos, no habían podido hasta el momento atacar esas situaciones para mejorar. Y muchas otras que también las pusimos en la mesa, y que para ellos era algo como nuevo, de no haberse dado cuenta que estaban pasando por una situación, y que al momento de mostrárselo fue algo que los sorprendió, como por ejemplo, que ya vamos a ver un poquito más adelante, el tremendo sobrestock que tenían de algunos productos y la cantidad de quiebres que tenían en otros productos, en lo que era la cuestión del inventario de la empresa. En fin, hubo un mix, digamos. Sí, tuvimos la ventaja de que cuando hicimos este análisis, el primer relevamiento, desde el primer momento, desde el minuto cero, contamos con el apoyo de la empresa para que nosotros podamos trabajar tranquilo y mostrarle, digamos, sin ningún prejuicio, qué es lo que estábamos viendo mal. Que por ahí, para un dueño de un negocio, no es tan lindo que vos le muestres, che, esto lo estás haciendo mal. En ese sentido fueron muy abiertos y tuvieron confianza en nuestro trabajo, y nosotros, por supuesto, aprovechamos esa confianza para poder explotar todo lo que pudiéramos hacer
para mostrar la situación y para ver los caminos para mejorar. Más allá del análisis FODA, nuestro relevamiento, como estuvo enfocado en los 3 procesos logísticos, también determinamos cuáles eran los procesos que estaban más débiles en el negocio, en la empresa, y que era donde nosotros debíamos hacer hincapié para avanzar con nuestras mejoras en el proyecto. ¿Por qué? Porque también es muy difícil encarar un proyecto cuando tenés 3 grandes procesos logísticos y no podés mejorar todo en un solo proyecto. Esto es un paso a paso. ¿Está bien? Entonces, nuestro criterio fue atacar los problemas o mejorar situaciones de los procesos que veíamos más débiles. De esa idea, surgió el alcance del proyecto. ¿Está bien? Surgió el alcance y el objetivo de cuál iba a ser nuestro trabajo. Exacto. Que es este punto que sigue. El objetivo, por supuesto, es mejorar esos procesos de la gestión logística para minimizar los costos. Y el alcance lo enfocamos en el proceso de abastecimiento y almacenamiento, que del relevamiento vimos que eran los más débiles. ¿Está bien? En base a esto, planteamos diferentes situaciones a mejorar. Por un lado, en la cuestión de depósito, en lo que es la actividad de depósito, vimos que el sobrestock y quiebre de producto, como lo dije hace un ratito, era muy notable. Había mucha cantidad de productos con sobrestock y había un montón de productos también que estaban con quiebre. Entonces, digamos, el parte del proyecto era atacar ese punto. El otro punto fue la falta de optimización para el almacenamiento. Como dijo hace un ratito Juan Pablo, la empresa trabaja en una casa que la han adaptado, la han modificado para poder trabajar ahí y armar la empresa. Obviamente que cuando hablamos de almacenamiento, utilizar una casa de familia, no estamos optimizando, digamos, el espacio, tenemos muchas limitantes. No es lo mismo decir voy a trabajar en un depósito con una habitación como esta que tener 4 o 5 habitaciones en esta misma superficie. Eso está claro, es sentido común. Por eso es que también, si bien lo vimos como una problemática a mejorar, teníamos que también la optimización llevarla al lugar donde estaba. Más allá de que a futuro se puede plantear un cambio de escenografía, un cambio de locación a un lugar que se adapte a las necesidades del negocio. Pero la primera instancia fue, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer para optimizarlo? Otro de los puntos que tocamos fue el tema de la productividad, de la mano de obra, que se encarga de realizar el armado y el guardado de los pedidos en los depósitos que tienen. Y el último punto fue el tema de la medición. Nosotros dentro del relevamiento encontramos que la empresa manejaba muy pocas herramientas para medir su gestión, para medir cómo están parados. Entonces creímos conveniente incorporar a todo el proceso de ellos, el logístico, tanto de almacenamiento como el de abastecimiento, incorporarle herramientas para la medición. Básicamente meter indicadores en cada uno de los procesos para que ellos puedan ir viendo su evolución y su rendimiento. Eso les tiene que servir también para que puedan tomar decisiones. Es una herramienta de información para que ellos puedan tomar decisiones. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como veíamos en el FODA, la cuestión del abastecimiento, ellos lo manejan de manera, por la experiencia, se manejaban por el criterio del comprador y por ahí no tanto por herramientas o por información estadística que les dijera cómo comprar o que les ayude a brindar información, decir, che, esto comprar y esto no. Entonces, creíamos que era importante incorporar ese tipo de herramientas. Como todo proceso,
siempre que lo podamos medir, lo vamos a poder gestionar. Exacto. Y lo vamos a poder mejorar. Perfecto. Bueno, en sí, después, digamos, del alcance y del objetivo, como nombró Alejandro, digamos, lo que igual fue un desafío, digamos, para nosotros el momento de hacer la tesis, más allá, digamos, del campo, digamos, de la tesis de campo, fue el hecho de cómo la organizábamos, digamos, el momento de escribirla y desarrollarla. Básicamente lo que hicimos fue tomar, digamos, todos esos puntos de mejora y convertirlos en capítulos, digamos, para poder, digamos, darle un tratamiento a cada uno de por vez. Porque al principio vemos como que queríamos mejorar todo y la verdad que cuesta mucho organizarse al momento de hacer la tesis, no sé si la están haciendo, y la verdad que es bastante complicado. Tómenlo como experiencia, la verdad que eso a nosotros nos sirvió bastante. Por eso que decidimos hacer un capítulo por cada uno. Bueno, eso es lo que van a ver, digamos, un poco ahora, digamos, cada uno de los puntos de las mejoras. Es decir, presentar el problema, ver cómo se solucionó y al último poder contrastar, que eso es importante también para cuando hagan la tesis, el hecho de poder, digamos, brindar, digamos, de alguna forma medible, digamos, cuál fue la mejora, digamos. El primero, digamos, que era el primer capítulo, que fue el de sobre stock y quiebre de productos, que fue la primera, digamos, el primer problema a atacar. En sí, digamos, vamos a nombrar, digamos, las grandes acciones, digamos, que hicimos, que fue lo primero, digamos, que hicimos fue tomar todo el surtido que tenían. No estaba clasificado y es grande el surtido para lo que es una droguería donde tienen muchísimos SKU. Y lo que hicimos fue tomar, digamos, una muestra bastante representativa de los artículos que más se vendían, sacando, digamos, limpiando productos que tenían venta casi estacional. Con eso hicimos una clasificación según la ley del 80-20 o la ABC, con lo cual, digamos, lo hicimos en base a un criterio de rotación, es decir, de los productos que más se vendían, y por otro lado también los productos que más facturación tenían. Es decir, puede haber productos que tienen muy baja rotación, pero tienen una importante facturación. Con eso lo que decidimos hacer fue una lista de infaltables, que son un listado de 80 artículos eran aproximadamente, con los cuales, digamos, no se puede tener quiebre de stock, pues son los artículos que sí o sí necesitamos para vender. Lo segundo que se hizo fue un cronograma para el relevamiento de inventarios, que fue justamente orientado, digamos, a esa clasificación, donde teníamos un inventario semanal, con lo cual se dividía ese listado de 75, 80 artículos aproximadamente, se dividían por día para que al final de la semana se cuenten todos, es decir, es un conteo de todos los días. Después tenemos uno mensual y después por último tenemos uno trimestral que va junto con el de frescura. Es decir, el tema del vencimiento de los productos es bastante importante en un rubro como este donde la merma, digamos, produce costos muy caros. También se genera un instructivo. ¿Por qué? Porque no se estaba generando hasta el momento ningún relevamiento de stock y si se hacía de una forma muy informal. Por lo cual se genera un instructivo para que cualquier persona que ingrese, digamos, a la droguería, sea un empleo nuevo, inclusive los que ya están, puedan, digamos, tener, digamos, un manual, digamos, y cuando tienen dudas, ir ahí y consultarlo, digamos. El instructivo le dice perfectamente en qué momento relevarlo, cuáles son los productos y qué hacer en caso, digamos, de tener algún inconveniente durante el relevamiento. Por otro lado, también se hicieron, en base al abastecimiento que dijimos antes que no tenían un método, bueno, lo que definimos es justamente un método de abastecimiento, donde pudiéramos tener definido el nivel de inventario y por otro lado pudiéramos determinar una tasa de abastecimiento objetivo. ¿Qué es la tasa de abastecimiento objetivo? Es medir qué porcentaje de mi surtido tengo abastecido. Es decir, poder medir el nivel de quiebre para poder después medir a los proveedores. Problema que hasta el momento no lo sabían. Entonces decidimos hacer un método donde se pudiera, digamos, hacer un planning de todos los proveedores y definir días fijos de compra de cada proveedor. A su vez, también definimos una fórmula a través de un Excel, le hicimos una planilla donde se pudiera calcular el abastecimiento de cada artículo para poder balancear el stock. ¿Cuál era el error que venían teniendo? Era que venían comprando cosas innecesarias y dejaban de comprar cosas que estaban quebradas. Entonces la planilla lo que hacía justamente, digamos, era poder balancear el stock y eso te permite ir liberando stock inmovilizado para poder comprar cosas necesarias o reinvertirlas, digamos, en cualquier parte de la empresa que se crea necesaria. Eso ya pasa a ser una decisión de los dueños. De todos modos, bueno, como a modo de resumen, el nivel de inventario cuando nosotros lo agarramos estaba en 61 días de stock y, digamos, el objetivo, digamos, es un año el plazo, digamos, de la implementación que se hizo, es poder llevarlo a 31 días.
liberar 31 días de stock. Y la tasa de abastecimiento hoy está en 70 y pico. La verdad que no tenemos el dato ahí, Estaba más pero o menos en 70% y el objetivo es 85. llevar al 85% el general de los productos, o sea, la tasa general de productos, y llevarlo a un 95% a esos productos que sí o sí tenían que tener la empresa porque, digamos, en el Pareto es un 20% de productos que me estaban generando un 80% de la rotación mensual de la mercadería. Sí. Una preguntita. No me queda claro lo del 80%, 85% de la tasa. Bien. Bueno, a ver, eso es lo que estaba por aclarar justamente. Vale aclarar, digamos, que el objetivo, digamos, es tenerlo al 100%, ¿no? Nadie quiere tener ni un quiebre. Ese 15% o ese 5% que se tiene, digamos, es una, ¿cómo decirlo? Es una previsión, digamos, de los errores que puede tener el proveedor o el mercado, digamos, en cuanto a abastecimiento. Sí. ¿Qué significa alcanzar el 80? O mejor dicho, ¿qué significa ese 20 que no se alcanzó? Ese 20%, por eso, ese 20% es sobre el que me tengo que enfocar para medir al proveedor. Es decir, seguramente van a ser artículos que no me los está entregando porque tiene quiebres, el mismo proveedor, o porque tiene problemas de entrega, está llegando tarde, se vencen las órdenes de compra. Puede haber muchísimas cosas a nivel de abastecimiento sobre las cuales yo voy a enfocar, ya sea, midiendo ese proveedor para desarrollar nuevos proveedores, digamos, o inactivar esos artículos y poder buscarlos en otro lado. Ese es el objetivo. Perdón, Sí. para aclarar bien ese término, porque quiere decir que medir el 80%, quiere decir que el 80% de esos productos que ustedes determinaron se cumple, que lo entregan, y hay un 20% de faltante. No. Entonces no me queda claro el 80%. Es de abastecimiento, no es de entrega. Es decir, cuando acá medimos el 80-20 de los artículos, estamos midiendo el 80% de las rotaciones que está generado por un 20% de productos. Esa clasificación nos llevó a dos cosas. Primero, a determinar cuáles son los artículos, como decía Juan Pablo recién, que sí o sí tenemos que tener en stock. Que sí o sí tenemos que tener en stock. ¿Y cuál es el resto de los artículos? Que, digamos, lo podemos categorizar como productos B o productos C en un criterio ABC de la mercadería. ¿Está bien? Eso es en abastecimiento. En entrega, digamos, el porcentaje de entrega es de los productos que yo tengo en stock, es la entrega del 100%. No sé si es la pregunta que estabas haciendo vos, Oscar. No, yo te entiendo, pero el tema es el siguiente, digamos, a ver, vos tenés un surtido activo de un proveedor. Vos lo que querés siempre es tener el 100%. Digamos, en realidad por así decirlo, lo que le estás permitiendo al proveedor es tener un mínimo de 15% en el caso del 85%. Así que tenga abastecido el 85% de su surtido, ¿está bien? Teniendo en cuenta que si tiene 15% de su surtido activo, quebrado, vos lo que vas a hacer, digamos, es trabajarlo con el proveedor. Es decir, siempre puede haber problemas por, como te digo, quiebre, producción del proveedor, o puede haber, digamos, un problema de importaciones. Bueno, ahora, lo que vos decidas hacer con ese 15% con el proveedor, ya es un caso de decisión, es decir, dejar que ese 15% lo inactivás a ese proveedor y lo salís a buscar con otro, o lo esperás o haces una compra para abastecerte porque el proveedor tiene inconveniente, entonces decidir tener ese 15%, hacer una compra puntual. Son decisiones más de compra, digamos. Pero sí o sí, digamos, es como un objetivo mínimo que tiene que tener un proveedor, tener abastecido el 85% de su surtido. Del 85% para abajo, ya no es un buen proveedor, digamos, para la droguería. Es más que todo por eso. El objetivo es tener el 100%. Eso está claro. Más allá de esto, a la situación actual le planteamos un objetivo inicial, digamos, para la mejora del abastecimiento. Tampoco sería muy productivo para el negocio de estar a un nivel donde ni siquiera conocían cuál era el stock o cuáles eran los sobrestock y quiebres, de repente decir, bueno, el objetivo va a ser el 100%, sino plantear un objetivo inicial
Y trabajar Y sobre alcanzando ese objetivo, apuntar a ir ampliando ese porcentaje de abastecimiento. es trabajar sobre lo que no te están entregando para llegar al 100%. Es básicamente eso, digamos, es como un porcentaje, es un porcentaje, digamos, que le dejas por problemas de mercado, de abastecimiento, digamos, como una permisión, digamos, al proveedor, como algo que es esperable, digamos, que el proveedor no te entregue, pero sobre el cual tenés que trabajar para que llegue al 100%. Eso no hay ninguna duda. Bien, ¿esto fue lo que vas a preguntar ahora sobre esto? Sí. Porque paso a otro capítulo. No, no. Bueno, no, yo me quería detener en el tema de la clasificación que hicieron ABC. Sí, Porque sí. ustedes mencionaron que la empresa no tenía un buen registro, un buen uso del Exactamente. sistema, etcétera. ¿Cómo obtuvieron ustedes la información sobre la rotación Hicimos- y el nivel de facturación? Nosotros, bueno, la base la tenían. en- Lo que no hacían era un buen uso. es decir, todo lo que era el manejo del volumen de rotación lo tenían por su facturación. Lo que ellos no tenían era un stock actualizado en el mismo sistema. Eso tuvimos que hacer O nosotros. sea, Entonces- ellos tenían órdenes de compra de sus clientes No. y en base a eso ustedes sacaron el nivel de No, rotación. lo único que hacían era El nivel de, facturar. perdona, el nivel de rotación lo sacamos en base a la facturación del negocio. El nivel de rotación. Perdóname que no sé si es pertinente que me detenga en esto, si No, no... No, está bien. bien, está bien. Vos me decís lo sacas en base a la facturación, o sea, en Sí. base a lo que el proveedor les facturaba a Lo ellos. que vendieron. Pero ¿cómo tenían ustedes la información de lo que ellos habían pedido al proveedor? Es que Esa no, era la pregunta. es que la clasificación la hicimos en base a la venta, en unidades y en plata. Ahí hicimos la clasificación. No en base al A abastecimiento. la rotación, digamos, de ellos como proveedores, no como clientes. Exactamente. sino proveedores. Exactamente. Ahí está, parte. Exactamente. No hicimos una clasificación de abastecimiento, sino de las ventas. Gracias, esa era la pregunta. Claro, nosotros para poder determinar cuál eran ese 20% de productos que generan el 80% de la rotación de su negocio, utilizamos el criterio de tomar la facturación de ese negocio, cuáles eran, no en dinero, sino en volumen, en rotación de productos, de unidades, cuál era la rotación que habían tenido en un trimestre, y en base a eso determinamos cuál era ese ABC de productos. Entonces determinamos que el 20% de los productos que generan el 80% de la rotación de su movimiento hacia los clientes eran esos 74, 80 artículos, y aparte le agregamos una lista de 14 artículos más que, si bien tenían un poco menos de rotación, pero son productos puntualmente caros que generan también un alto volumen de facturación, ahora sí, económicamente hablando. Y esa fue la lista que armamos. El relevamiento de pararnos en la situación cero y de decir, che, ¿cómo están con los quiebres y los sobrestock? Lo hicimos nosotros yendo todos los días a relevar el inventario. Exacto. Trabajo de Que campo. trabajo de campo directo en el negocio que nos llevó un tiempito, ¿no? Porque estamos hablando de unos 1.200 ítems. Sí, pero no había otra forma, digamos. Estaba muy desactualizado. Vamos a decir la cosa como es. Había ítems en el sistema que estaban en negativo, porque no habían mejor actualizado facturas de compra en el stock, y seguían facturando, seguían vendiendo, porque físicamente sí lo tenían, pero en el sistema de cero veíamos así, decía, che, tienen menos 1.000. Sí, después se cargaba todo, pero en ese momento estábamos complicados. Entonces necesitamos sí o sí conocer la situación real del stock. Para eso relevamos y nos generaron un usuario en el sistema de ellos para que se lo fuéramos actualizando. Así que fue un verdadero trabajo de campo. Tal cual. Costó. Bueno, esto fue el primer capítulo, que es lo que atacamos. Por supuesto que la idea principal nuestra era balancear el stock, es decir, los productos que tenían muchísimos días de stock. Había productos que tenían más de 11 meses de stock con respecto a lo que venden. Y baja rotación. Era disminuirlo. Los productos con buena rotación, que estaban muy por abajo del stock ideal, era balancearlo y subirlo.
y empezar a equilibrar esa balanza un poquito. Y esto, por supuesto, que lo hemos planteado en un proceso de 12 meses. No podemos tampoco decir, che, en 30 días te vamos a balancear el stock, porque depende exclusivamente también de las ventas que ellos puedan tener y de qué estrategias comerciales puedan implementar para empezar a balancear ellos mismos el stock de los productos. Y otra parte de este capítulo que es muy interesante es justamente el poder realizar cronogramas de relevamiento de inventario. ¿Para qué? Para que no sea solamente el trabajo de campo realizado por nosotros y que después, bueno, lo dejamos al criterio y que sea lo que Dios quiera. Es decir, es establecer un procedimiento y un instructivo para que esto que logramos, digamos, poner en cero el contador, que no se vuelva a desfasar, sino que sigan con una gimnasia de trabajo para el control del inventario. Exacto. Que en definitiva el inventario es la plata que tienen inmovilizada en productos, en el negocio. Es muy importante el tema del relevamiento del inventario cíclico, que es el que hacemos, el que habíamos propuesto, el que propusimos diario, y digamos que en una semana tenés el relevamiento del 100% de esos productos infaltables. El mensual, que es hacer el relevamiento del 100% de los productos, y el trimestral, que es el control de la fecha de vencimiento, porque estamos hablando de medicamentos. Esto es una situación bastante complicada y no es lo mismo decir, che, se me venció esta pila y bueno, no la puedo vender, y a decir, che, voy a entregar medicamento a un cliente que posiblemente esté o vencido o a punto de vencer. Estamos hablando de la salud, entonces no es un tema menor el tema de controlar el inventario y tener una buena rotación de los productos. Exacto. Dentro de su almacén. El capítulo que sigue lo enfocamos a lo que habíamos hablado antes, a la falta de... Sí. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Bueno. ¿Querés que vuelva a la filmina anterior? Sí, puede ser. Bueno. ¿Qué tipo de clasificación le dieron ustedes, digamos, a los productos con vencimiento? Por ejemplo, dentro de los A, B y C sería. No, clasificación a los productos con vencimiento. Perdón, que están próximos a vencerse dentro del almacén que relevaron. Nosotros dentro del cronograma y del instructivo para el control trimestral, que es justamente no solamente del inventario, sino de la fecha de vencimiento, de la frescura del producto. Lo que hicimos es un método a través de identificación por color para que la persona en el depósito. Exacto. Pueda tener identificado visualmente y rápidamente cuál es el producto que está más comprometido con la fecha o el próximo a vencer, digamos. Exacto. Para que puedan consumir, por supuesto, los que se vencen primero. Sí. Al igual que cuando entran también, digamos, cuando recibís el pedido, los pedidos que entran con fecha corta de vencimiento, también etiquetarlos para darle tratamiento rápido. Se hizo algo, digamos, en la estantería. Exactamente, para en las mismas cajas de los productos, tal cual. Exactamente. Bien. Pasamos entonces. El otro punto que lo atacamos en el siguiente capítulo fue la falta de optimización para el almacenamiento. Volvemos a repetir, para que ustedes se hagan la idea, nos situamos en una casa de familia, ¿sí? Que es complicado tener almacenes y poder tener optimizado un depósito cuando estamos hablando de que los depósitos eran las habitaciones de la casa. Exacto. El relevamiento que hicimos y el hallazgo sobre ese relevamiento fue el siguiente. Primero, por supuesto, que la empresa funciona físicamente en una casa. Los espacios para almacenamiento, en algunos espacios contaban con estanterías, en otros depósitos no. Se almacenaba sobre pallet de madera, los convencionales de 1 metro por 1,20 metros. Había muchos espacios muertos en los depósitos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque, evidentemente, en algunos lugares donde tenían pallet para almacenar productos, entraban 2 pallets y después no entraba un tercero y quedaba un espacio muerto que tampoco era óptimo almacenar sobre el piso, porque eso también hace el deterioro del producto. Exacto.
Había poco aprovechamiento en altura, sobre todo en los depósitos en donde almacenaban en pallet, porque por supuesto hay productos que la apilabilidad de las cajas está muy limitada de acuerdo a la calidad o la característica que tenga el producto. Sí, o en el caso de los líquidos que vimos que... O en el caso de los líquidos que no se podían apilar. Y tenían otra contra que era la imposibilidad de hacer modificaciones a la estructura edilicia porque esa casa es alquilada. Entonces tampoco podían agarrar y decir, che, esta habitación tiene otra al lado, volteemos la pared y tenemos un depósito más grande. No se podía hacer tampoco. Ni estaban los planes cambiarse, digamos, a un depósito momentáneamente. Así que digamos, con estas situaciones que fuimos viendo en el relevamiento y con la realidad que tiene la empresa, tratamos de optimizar el espacio para ganar justamente almacenamiento de productos. Esto es evidencia. Esto, saliendo un poquito de lo que fue el proyecto, esto es comentario para los que estén haciendo la tesis. Esto es una cuestión muy importante, levantar evidencia para poder mostrar el antes y después, si pueden implementar alguna situación de mejora, poder mostrar el después. O sea, ese contraste en lo que era una situación y después pasar a otro modelo, es muy importante mostrarlo. Esta era la evidencia, por ejemplo, de la falta de aprovechamiento de almacenamiento, sobre todo en altura. Muchos productos, mucho líquido que no se puede apilar, productos que a lo mejor estaban sobredimensionada la apilabilidad, a lo que indica un proveedor, un fabricante que te dice, che, apila máximo 4 cajas y porque no tenían otra, tenían que poner 8 cajas, una arriba de otra, y eso genera deterioro del producto, pérdida de la calidad, merma. Y en base a esto, planteamos dos opciones para mejorar. Por un lado, hicimos un estudio, un análisis de espina de pescado, para determinar en base al problema, que era la falta de aprovechamiento para el almacenamiento, cuáles eran las potenciales causas para determinar en sí la causa raíz y tratar de, sobre esa causa, atacar con una mejora. Evidentemente que de este análisis, que digamos tampoco necesitamos un estudio demasiado grande sobre esto, porque era bastante evidente que la estructura edilicia no favorecía al almacenamiento, no favorecía el negocio. Planteamos dos propuestas para mejorar y para optimizar el espacio. Por un lado fue la construcción de pallets a medida para aprovechar esos espacios muertos donde no tenían posibilidad de poner un pallet convencional, hacer un pallet a medida y poder aprovecharlo para el almacenamiento. Y por otro lado es la implementación de estanterías o racks. Evidentemente, una propuesta que era la de los pallets a medida generaba una ganancia del 10% en lo que era todo el espacio para el almacenamiento, y trabajar en almacenamiento en altura genera una ganancia del 26% en almacenamiento. Esta medida se la planteamos a los dueños para que vieran la posibilidad realmente de incrementar su capacidad de almacenamiento, mostrarles cuáles eran las virtudes de contar con una herramienta para mejorar esa situación, y por supuesto que pudieran encarar una inversión. Gracias a Dios y a la predisposición y a nuestro poder de convencimiento, implementaron las estanterías. En principio generamos una implementación durante el proceso que íbamos desarrollando la tesis. Generamos la implementación de uno de los depósitos, de uno de los sectores, en donde se generó ya en ese depósito una ganancia del 22% de almacenamiento, que para una empresa con depósitos tan pequeños, generar un 22% es mucho. Acá está la evidencia de lo que era ese depósito en la situación inicial, donde no contaba con estanterías, y después, con la implementación de estanterías, lo que se ganó, que era ese 22% que mencionaba recién.
¿Qué hicimos con esta implementación? Tampoco creímos que poner racks en donde se nos encuentre un espacio era el 100% ventajoso. Exacto. Hay productos que sí es conveniente apilarlos en pallet. El caso del alcohol. El caso del alcohol que viene en caja, que tiene buen porcentaje de apilabilidad, se podía aprovechar, hacerlo en pallet de madera y la otra mitad del depósito, que son líquidos que no podemos apilar, que no se podían apilar, utilizar estas estanterías para que no solamente sirven de almacenamiento, sino también para el picking. Piquear sobre la estantería. Bueno, este fue el segundo capítulo de nuestro trabajo, cómo lo encaramos en base a la falta de optimización, a la falta de capacidad para el guardado. Empezamos ya con la implementación durante el proceso y la empresa sigue ahora invirtiendo en el resto de los depósitos para incrementar esa capacidad de almacenamiento. Perfecto. Bueno, el siguiente, digamos, era el tema de la productividad. El tema es mejor explicar en qué, digamos, era lo que estaban perdiendo productividad. El tema, como dijo Alejandro, es una casa, así que todo lo que eran, digamos, los recorridos que se hacían y los traslados de cajas, era todo manual. Así que, por ejemplo, veíamos que en el caso no se llegaba un pedido de guantes, que son 30 cajas, una persona promedio puede llevar 3, 4 cajas como máximo, sin contar, digamos, el perjuicio que puede tener económicamente. Así que, digamos, el tema era que tenía que hacer un montón de viajes para poder guardar un solo pedido, y ni hablar de cuando tenía que piquear. Como dijimos, son distintas habitaciones, así que la persona, digamos, armaba el pedido en una caja y tenía que ir, digamos, habitación por habitación recolectando y volvía a traerlo a la caja. Así que el tiempo que tardaba era bastante, digamos, en lo que es el guardado y en lo que es la preparación, que son las dos partes, digamos, donde enfocamos, digamos, la mejora de la productividad, el guardado y el picking. Bien, los hallazgos, como dijimos, el traslado de productos se realiza a mano. La distancia promedio de traslado, digamos, que tienen es de 17 metros. Digamos, desde un punto, digamos, desde el punto más lejano, digamos, a la salida, digamos, a donde se dejan las cajas, son 17 metros. Y la capacidad de carga, como dijimos, es manual, está, digamos, limitada al peso, digamos, y al tamaño de los bultos. Y a la fuerza que tenga el operario también para trabajar. Bien, en base a eso decidimos hacer el análisis a través de dos herramientas. La espina de pescado y el 5 por qué. Vale aclarar que, bueno, en este caso, digamos, la espina de pescado se utilizó de otra manera, digamos, no se utilizó para hallar, digamos, un problema, sino para ver la factibilidad de poder implementar lo que nosotros, o la herramienta que nosotros queríamos implementar, que era la implementación de la zorra plegable. ¿Por qué la zorra plegable? Digamos, es por una cuestión de que los pasillos son, digamos, limitados por lo que es una casa, y era el dispositivo que mejor se adaptaba. Es una zorra que se pliega y se puede guardar, digamos, y se puede desempeñar, digamos, de manera correcta en los pasillos, dar vuelta en las esquinas sin inconveniente. Si querés volver un poquito para atrás, así lo que dijimos, el tema de la herramienta era no solamente la espina de pescado, sino también implementamos el 5 por qué, que también es una herramienta que nos pareció muy importante y está muy buena, digamos, para este tipo de cosas. A través de 5 por qué, como dice la herramienta, vas preguntándote, digamos, y te va dando sola la respuesta si realmente, digamos, es la correcta. Si querés pasar, Ale. Bien, esto es, digamos, una figura, digamos, de lo que estaban haciendo actualmente. El traslado manual y, por otro lado, digamos, lo que nosotros queremos implementar, que es el traslado con un dispositivo. Se ve ampliamente, aunque esa persona, digamos, está llevando demasiadas cajas, que no son lo que llevan el operario de CDT, se puede ver tranquilamente, digamos, la diferencia, tanto ergonómica como de cantidad, digamos, de cajas que puede llevar una persona con eso. Es decir, entonces, pasar, digamos, de un traslado manual en el guardado y en la preparación a una situación propuesta donde se pueda, digamos, hacer el traslado con la zorra desde las cajas, digamos, que se guardan desde la recepción al depósito, cualquier punto, y también en la preparación. ¿Por qué en la preparación? Porque además se piquea arriba de la zorra, es decir, se pone en la caja y se va habitación por habitación haciendo el picking directamente en la caja. Se vuelve a poner otra caja y así se va haciendo el picking. Como y la el carrito de supermercado. Exactamente, ni más ni menos, tal cual. Bien, haciendo la medición de tiempos, lo medimos, hicimos el cronometraje, digamos, de lo que era el traslado con zorra y sin zorra, y evidentemente, digamos, había un cambio, digamos, y un aumento en la productividad de 47%.
sin contar además la mejora ergonómica. ¿Por qué? Por la disminución de la cantidad de trayecto que tenían, sin ninguna duda. Sí, es decir, con la zorra plegable podían llevar el doble de capacidad, mínimamente el doble, dependiendo del tipo de caja, del tipo de producto también. Pero mínimamente se duplicaba la capacidad para el traslado, es decir, que los recorridos se iban casi a la mitad. Bien, el impacto, como vemos, es 47% y bueno, una mejora ergonómica que si bien no es medible en este momento, todos sabemos, digamos, lo que puede provocar, digamos, el sobreesfuerzo, digamos, en un operario. Se transmiten carpetas, licencias que al fin se transmiten en plata, sin ninguna duda. Perfecto. Bien. Vamos a pasar al capítulo que sigue. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno. ¿Todo bien? ¿Están despiertos? El último punto, que era lo que mencionábamos antes, es el tema de la medición. La empresa no contaba con herramientas de medición. No sabían si estaban bien, cuánto estaban bien o cuánto estaban mal. Es decir, a ver, vamos más o menos bien. Era una situación así. Entonces lo que quisimos plantear es utilizar a través de un Excel, armar un tablero de comando, ese tablero de comando que tenga menú de indicadores, que esos menús de indicadores nos lleven a indicadores específicos en cada uno de los procesos de almacenamiento, de abastecimiento, para que ellos puedan tener una dimensión, poder medir cuantitativamente cómo estaban parados y en base a esa información decir qué tenemos que hacer, qué decisión vamos a tomar y no utilizar tanto la experiencia, sino tratar de combinarla por ahí con un poquito de información un poco más precisa, más profesional. Armamos un tablero de comando en donde hicimos hincapié en los tres procesos, que eran los tres procesos que relevamos desde el principio. Atacamos, por supuesto, como tenemos en el alcance del proyecto, el proceso de abastecimiento y almacenamiento con indicadores de mayor profundidad y más precisos. Y dejamos abierto el proceso de distribución para que a futuro ellos puedan empezar a medir ese proceso que hoy por hoy, dentro de los tres, es el que más fuerte veíamos. Entonces preferimos atacar sobre eso. Armamos un menú de indicadores en donde diferenciamos bien cada uno de los procesos logísticos, por un lado el abastecimiento y por otro lado el almacenamiento, y a cada uno de ese proceso le fuimos generando indicadores que, de acuerdo a lo que nos sentamos y hablamos con ellos, y después del relevamiento y diferentes cuestiones más que fueron avanzando durante todo este proceso, creímos importante cuáles son los que debían estar. Porque tampoco sirve tener 24 millones de indicadores. Exacto. Si a lo mejor 4 o 5 van a ser los que realmente el dueño de la empresa va a mirar para medir la gestión de su negocio o ver qué está haciendo bien o qué no está haciendo bien. Entonces directamente, para no irnos de mambo con eso, nos sentamos con los dueños y le dijimos, bueno, mira, tenemos la idea de presentar este indicador para que puedan medirlo de esta forma, esto, y fuimos ahí filtrando un poco cuál era el espectro que teníamos para medir, para llevar los indicadores que realmente sean útiles para ellos y Exacto. Que ellos lo puedan consultar día a día, que lo puedan también alimentar, porque es difícil también decir, gol de Argentina, es difícil por ahí decir, tengo 40 indicadores, tengo que alimentar esos 40 indicadores, tengo que armar una base para alimentar esos indicadores, entonces también se termina transformando en algo engorroso y que te va a llevar demasiado tiempo alimentar un indicador Exacto. Para que a lo mejor no tenga tanta relevancia a la hora de tomar una decisión. Exacto, y si no es fácil de actualizar, no se actualiza. ¿Cómo se alimentan estos indicadores? Estos indicadores se alimentan con principalmente con el sistema de gestión que ellos tienen para facturación e inventario, que es un software enlatado, pero tiene la posibilidad de generar exportación en tablas de Excel. Se alimenta principalmente con la base del sistema de gestión. De ahí tenemos diferentes, esto es a modo de muestra. Claro. Sí. ¿Cómo miden el quiebre?
El quiebre sobre el surtido activo, digamos. O sea, vemos, digamos, todo lo que tiene surtido activo dentro de la base de artículos, se contabiliza la cantidad de quiebre y se mide en forma porcentual. Lo medimos, digamos, a nivel general, lo medimos a nivel de proveedores, haciendo el top 10 para poder medirlo, sí. ¿El quiebre cómo lo miden? ¿Miden contra una entrega fallida o el quiebre contra un stock cero? No, el fill rate, que sería la tasa de servicio, no está acá, pero digamos se mide, pero el quiebre, digamos, es más que todo por el tema del stock. No cuenta, digamos, el servicio, digamos, del proveedor, digamos. Eso es fill rate o tasa de servicio, lo dejamos por otro lado. Lo que decidimos en la tasa de quiebres es ver el surtido activo, digamos, y ver de ese surtido activo cuánta es la cantidad de quiebre que tengo. Ver cuánta es la cantidad de quiebre que tengo y dividirla por subfamilia, por proveedores, por si es una... la podés medir de 10 millones de maneras. Sí, el software de gestión lo que tiene también es que te puede, bien utilizado y actualizado también, te puede brindar mucha información, porque ese mismo sistema que utilizan ellos para la facturación tiene cargo todos los proveedores, claro. Ahí le cargan todas las facturas de compra, los pedidos pasan por el sistema, entonces ellos pueden comparar lo que piden versus lo que reciben, lo que queda pendiente de entrega, sí. Digamos, tiene muchas ventajas el software. Y nosotros aprovechamos esas virtudes que tiene el sistema para alimentar las bases de datos para el tablero de comandos. Aparte, la idea, digamos, también era que los indicadores sirvieran, digamos, si bien, digamos, va de lo general, digamos, a lo particular. ¿Por qué? Porque lo general, como hablamos con Alejandro al principio, era seguir el objetivo, digamos, de lo que es realmente un tablero de comandos. Es decir, que el dueño entre si realmente es necesario entrar, digamos, al menú de indicadores. La pantalla principal le tiene que decir en pocas palabras cuál es el estatus de su negocio. Después, si quiere, puede ir investigando, digamos, y entrando a los otros más particulares. Y los particulares, como hablamos, que son todos los otros indicadores, también que le sirvan a la persona que hace las compras para ver, digamos, ese día quiénes son sus proveedores más quebrados, para sentarse a negociar con ellos, para hacer una medición. Poder ver, digamos, todas las cosas que son más operativas, bueno, esa persona va a acceder a esa parte, digamos, porque también, digamos, tiene distintos niveles de acceso, la planilla, digamos. Entonces, no para que cualquier persona entre a cualquier parte de la planilla. Es de acuerdo, digamos, a la actividad que hace dentro de la empresa. No son muchos, pero, digamos, cumplen distintas funciones y no todos tienen que tener el acceso a todo el conocimiento. ¿Esta planilla la hicieron ustedes? Sí, está hecho, funciona sin problema. Funciona y ya está implementada en el negocio. No lo hemos visitado hace un mes más o menos, esperemos que esté todo actualizado. Sí, ese es el otro problema. Pero funciona la planilla. La idea también es que de una sola base única de exportación del sistema de gestión pueda alimentar casi toda la información que necesita el tablero de comando, porque tratamos de hacerlo lo más simple posible. ¿Por qué? Porque tampoco vale de que una persona tenga que hacer 20 exportaciones del sistema para poder alimentar el tablero de comando, sino que decir, bueno, con un solo reporte, exportarlo en un Excel, alimentar la base de datos en el Excel y que todo se actualice automáticamente. Bueno, como les decíamos, habíamos armado varios indicadores ya específicos de cada uno de los procesos. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, que es la tasa de abastecimiento por familia de producto, el top 10 de quiebre de proveedores. Después en lo que es almacenamiento, lo que era diferencia de inventario, de los conteos, del relevamiento que hacen semanal, mensual, trimestral, tener un relevamiento de la diferencia de inventario para poder determinar en dónde están teniendo la diferencia y por qué motivo se está dando la diferencia. Si es por merma del producto, es decir, por obsolescencia, si es por rotura, si es por una mala operación de la gente, es decir, poder empezar a segmentar cuáles son los motivos de tener mermas y empezar a hacer foco sobre esas situaciones para ir mejorando y, por supuesto, tender a ¿qué? A la diferencia cero, a no tener diferencia de stock. Y así hicimos otros indicadores más, digamos, que tienen que ver con cada uno de los procesos, bastante enfocados, focalizados en cada parte de las actividades que realizan en el día a día. Sí, y ahí se puede ver el problema, digamos, que
Si ven acá este es el stock, digamos, por familia, bueno, van a ver, digamos, lo disparado que está ese indicador. Esto digamos, es la primera imagen con la que armamos la presentación, fue, digamos, con los primeros indicadores que tomamos la realidad. O sea que ahí pueden ver un poco, digamos, de lo que hablamos, digamos, del desbalanceo del stock que tenía. Bueno, con eso enfocamos los ejes principales de nuestra presentación para el proyecto de tesis, y a esto le agregamos un último capítulo que nos sugirió Oscar, porque nos quedaba un mes hasta la presentación, así que nos dijo, ya que les queda un mes, pueden hacer otro capítulo más. Traten de hacerlo a fin de año y que no se la extienda hasta febrero, porque le van a hacer agregar otro capítulo en la tesis. ¿O no, Oscar? Sí, creo que... Primero, antes de pasar Dale. al último capítulo... Así les comento un poco el resumen, digamos, de lo que vimos, digamos, y ahí pueden ver los impactos, digamos, de todos. Bien, de la situación a mejorar, teníamos entonces el sobrestock y quiebre de productos. La mejora que se propuso fue la administración del inventario y la implementación del método de abastecimiento que les comentamos. El impacto de la mejora, bueno, el aumento de la tasa de abastecimiento aumentaba en 11%, que era lo que dijimos de llevarlo al 85%, esa era la diferencia, digamos, que estaban teniendo de la actual a la que la llevábamos, digamos, después de la implementación. Y la reducción de stock en días de 31 días, es decir, se liberaban 31 días, acuérdense que le comentamos, en un plazo de un año. Lo que es la falta de optimización para el almacenamiento, que era otro de los inconvenientes, la implementación de rack para el almacenamiento, que fue la mejora planteada, y logrando un incremento de la capacidad de guardado en 26%, en la proyección total 22% era lo que se había implementado hasta el momento de cuando hicimos la tesis. La mejora de productividad, bueno, la implementación del dispositivo del traslado de los productos y un incremento de la productividad de 47% es lo que se lograría. En la falta de herramientas de medición implementamos el tablero de comando y lo que hicimos es contar con información precisa, oportuna y actualizada, que es lo que no tenía en este momento. ¿Por qué? Porque es más difícil, digamos, de ponerlo por ahí en porcentaje, porque es algo más cualitativo, digamos, a lo que hace al día laboral, digamos, o a lo que hace como herramienta de gestión. Entonces por eso lo pusimos así, porque es realmente contar con información precisa, oportuna y actualizada. Y por otro lado, medir la efectividad de las mejoras que nosotros estamos proponiendo. ¿Por qué? Porque todas estas mejoras, digamos, tienen que impactar después en futuras mejoras, digamos, a nivel, digamos, indicadores. Entonces, que los indicadores que nosotros estamos poniendo, digamos, puedan medir eso también, la mejora de todos los procesos. Un comentario a quienes están haciendo la tesis, a quienes están haciendo los trabajos de tesis, que todas las mejoras no necesariamente va a ser un número de mejora. Y no importa cuál es la cuantía, si se puede medir. Un impacto como por ejemplo la medición, yo creo que de los 4 elementos el más importante es el cuarto, que justamente no se puede medir, pero sí que va a dar la oportunidad de generar muchos otros cambios que van a salir derivados de esa medición. O sea, fíjense que contrasentido el hecho de que yo no pueda medir eso, pero que va a ser un generador de cambios. Bien, como les decía hace un ratito, agregamos un capítulo más, que es un proyecto a futuro para el negocio, que es la implementación de tecnología basándonos en la web, en todo lo que son los sistemas ahora de dispositivos móviles, todas las ventajas que está trayendo hoy la tecnología de la mano de Internet y de los dispositivos con aplicativos móviles. Generar una implementación, ¿para qué? Para que los clientes de la droguería, llámese una clínica, pueda acceder a través de la web o de un dispositivo móvil a realizar los pedidos. No es una novedad, porque hay muchas empresas, vamos a decir, una empresa cordobesa como Grido, donde yo puedo hacer el pedido por internet, no es una novedad, pero sí para este rubro es un avance. Es un avance porque no todas las empresas que están en el mercado, por lo menos de Córdoba, trabajan con estos sistemas. Y la otra ventaja es que nosotros lo tratamos de apuntar para mejorar logísticamente el proceso de la empresa.
La idea es implementar un sistema para que los clientes, el cliente de la empresa, el cliente de la droguería, pueda levantar un pedido, realizarlo a través de internet o de un dispositivo móvil, una tablet, un smartphone, pueda realizar el pedido, pueda conocer el estatus de su pedido, pueda saber en qué tiempo va a recibir el pedido, pueda modificarlo al pedido, si todavía no ha sido enviado ni ha sido facturado, puede realizar modificaciones. Y sobre todo, ¿por qué? Porque entendemos una relación que tiene las clínicas con la empresa como esta droguería. Para que ustedes más o menos entiendan cómo es ya el proceso del cliente de la droguería. Una clínica tiene una farmacia intrahospitalaria donde tiene su stock para abastecer a todas las unidades de la clínica. Y después cada unidad de la clínica, llámese terapia intensiva, unidad coronaria, tiene su propio pañol, digamos, su propio stock de productos. ¿Qué es lo que hace un empleado de una clínica? Releva primero cuál es el stock que tiene en la farmacia interna y después va relevando cada uno de los puestos de la clínica para conocer qué pedido, cuánto tiene que pedir, qué pedido tiene que hacer, qué producto pedir y qué no. Entonces la ventaja de esto que es, a través de un dispositivo móvil, por ejemplo, poder hacer el recorrido en los distintos sectores de una clínica y en ese momento online empezar a armar el pedido. Llegar a la farmacia interna de la clínica, revisar el stock, seguir haciendo el pedido, agregar o modificar cantidades y en base a eso después poder enviar el pedido. Inclusive en un día que no estén trabajando, algo que no sea urgente, ¿por qué? Porque como decíamos antes, la empresa tiene como este servicio, digamos, de atender urgencias a los clientes, pero por ahí a lo mejor una clínica un domingo puede hacer el pedido que, si yo lo tengo que hacer vía telefónica, tengo que esperar hasta el lunes a que abra el negocio, y de esta manera yo puedo, un empleado de una clínica, de una farmacia de una clínica, puede empezar y levantar un pedido un día domingo a las 10 de la noche, por ejemplo, y que a primera hora de la mañana, cuando se abre el negocio, ese pedido ya está entrando como parte del proceso para el preparado. Entonces la idea de eso es empezar a cortar los tiempos desde el momento que se inicia el pedido hasta que llegue el pedido a la clínica. O sea, ese ciclo que tiene el pedido, tratar de reducirlo en tiempo, que por supuesto genera una fidelización del cliente. Tener un sistema así para que el cliente pueda contar con esta herramienta es una fidelización, generarle un usuario, una clave para darle un acceso único y personal a cada uno de los clientes, poder generarle también la ventaja de que pueda generar el pedido en cualquier momento del día, y también poder llevar una trazabilidad, de decir, che, quiero rastrear qué está pasando con mi pedido. Bueno, la plataforma esta, que nos ayudó a diseñarlo un amigo ingeniero en sistemas, es poder conocer el estatus del pedido en cada uno de los puntos por donde va pasando, digamos, poder hacer el tracking de pedido como un correo. O sea, saber si está preparado, si se está facturando, sí. ¿Y por qué no arrancaron el proyecto desde acá? Porque creemos que primero debían solucionar otras cosas, como por ejemplo el tema del stock. No podés llevar a un plano así un negocio en donde te van a hacer un pedido y resulta que no tenés. Exactamente. Que no vas a poder entregar lo que te están pidiendo. O vas a demorar el servicio. Es decir, enseñar a caminar para después enseñar a correr. Esa sería más o menos la idea. Vale como súper aclaración, y está bien la acotación de Oscar, que esto, digamos, por eso es a futuro, después de mejorar todo el resto del proceso. Digamos, ¿por qué? Porque lo que se apunta, digamos, con las mejoras, es como dijo Alejandro, es un ciclo. O sea, es un ciclo de pedido, justamente, de que ingresa hasta que se sirve. Por lo cual, digamos, nosotros lo que trabajamos es para mejorar y achicar, digamos, toda esa parte del ciclo que está dentro de la empresa. Entonces, una vez que se achique, digamos, y se logre, digamos, hacer efectivo todo eso, es poder, digamos, achicar el otro ciclo, que es lo que tarda, digamos, el cliente en transmitir el pedido. Que además, perdón, lo sumo a lo que va a decir Ale, el pedido lo que tiene también, que una vez procesado y aceptado, tiene el tema de las listas de picking. Entonces, digamos, ya tira las listas de picking, digamos, por depósito.
que eso es algo que no se venía trabajando y bueno, es parte de que como decimos, una vez que se futuro. acomode todo, poder hacerlo, digamos, que los depósitos estén acomodados para que las listas, una vez Claro, tiradas, se sirvan de forma Esto rápida. es trabajar paralelamente la ventaja que podría tener un cliente con la ventaja interna en la empresa, es decir, el sistema llevarlo también a la empresa, no solamente que sea una aplicación claro. web para los clientes, sino llevarlo a la empresa Exacto. y que el mismo pedido que hace un cliente, el sistema a través de la web, cuando recepcione el pedido, pueda imprimir, digamos, el pedido de un cliente en cada uno de los depósitos que yo tengo que preparar. Es decir, no tener una lista así que hoy me manda un pedido, Exacto, por ejemplo, sí. un cliente por teléfono o por correo, por mail, me manda un pedido así, donde va poniendo a criterio del cliente de lo que va necesitando. Después, para armar ese pedido, tenés que agarrar y decir, che, este es de aquel depósito, el ítem que sigue tengo que ir al otro depósito. problema Entonces, actual. decir, sectorizar ese pedido en cada uno de los depósitos, que también va a hacer reducir el tiempo ciclo del pedido y va a mejorar, por supuesto, la productividad interna de la empresa. Perfecto. Sí, es así. Obviamente, a lo que vos preguntabas también, para ya cerrar un poquito esto, es implementar esto en una situación de caos como ellos tenían con el manejo de control de sus productos y de la información, sería embarrar más la cancha. Exacto. Entonces, primero la casa en orden y después poder apuntar a ofrecer una mejora, una exclusividad para los clientes y demás. Bien, Perfecto. Bueno. acá terminó el proyecto nuestro. Gracias. Un par de comentarios previo a que se vayan. Hay mucha gente que está haciendo logística y negocia aquí y los otros lo han hecho. Pero es un corner esto. Están todos al fondo, esperando el centro. Vieron que el ciclo de pedido, la gestión de pedido, cómo se activa en esto y qué es lo que significa logística y negocios. A partir de actividades logísticas muy dominadas, las posibilidades de negocio se amplían. Incluso llegar a manejar la logística en la estructura hospitalaria. Si la estructura hospitalaria tiene, así como hacemos un picking para el armado del pedido, podemos tener un picking de destino. Podríamos armar específicamente para determinados lugares de la farmacia donde ha salido el origen del pedido. Exacto. Es decir, a partir de tener el cántaro de leche bien tomado, podemos pensar lo que queramos. ¿Conocen la fábula de ese cántaro de leche? No conocen nada. No conoce. Estoy hablando del cohete. Bueno, no importa. Es darse manija con algo, pero a partir de tener dominada la logística de la empresa. A partir de ahí sí empieza a aparecer el negocio. A partir de ahí podemos conocerlo. Tenemos algunos minutos. Una reflexión para quienes del otro lado han querido preguntar y no lo han podido hacer. Por si no lo han podido hacer, pueden enviar el mail con las preguntas y van a ser respondidos. Se lo vamos a pasar a Alejandro, a Juan Pablo o yo mismo y se las respondemos la brevedad. La brevedad estamos hablando de esta misma semana, no más que eso. La idea es que podamos interactuar. Es para todos aquellos que no lo hayan podido hacer esa pregunta. Si hay alguna otra pregunta, tenemos unos minutos todavía. Aprovechémosla. Las dudas que tengamos pueden ser dudas de otros también y lo aprovechemos que está Juan Pablo y Alejandro aquí juntos. Bueno, no hay duda, les agradezco. Obviamente han sido muy claros, tanto Alejandro, pero de todas maneras le vamos a dejar el micrófono abierto vía mail para hacerles todas las preguntas que hagan falta. En la tesis de ellos, que mereció un 10 por todo el desafío que significó arrancar desde una casa de familia a tener una droguería armada en la misma casa de familia y con la posibilidad de presentar verdaderamente un negocio y cómo involucraron a los comitentes, el comitente o los comitentes. Ese es, para quienes están haciendo la tesis, un elemento clave. El elemento clave para la tesis. Fundamental. El problema tiene que estar no en quien está haciendo la tesis. El problema tiene que residir, tiene que estar en el comitente. Si el comitente no ve el problema, no existe el problema.
aunque ustedes lo vean. El problema existe cuando lo tiene el comitente. El problema está cuando el cliente lo tiene. Y eso también es un aprendizaje como ustedes como logísticos, como consultores. El problema aparece si me lo manifiesta como problema. Si no lo manifiesta como problema, no existe. No hay tal problema, aunque lo veamos. ¿Está? Pasaría a ser una cuestión académica, solamente. Y para cuestiones académicas, solamente estamos dentro del aula. Tenemos que salir a la calle y mostrar que con la logística podemos hacer verdaderos negocios y lograr ventajas competitivas sostenidas en el tiempo. Joder, que es lo que estamos buscando en las empresas. Así que vía mail con ellos dos. ¿Cómo no? Perfecto, sí. Aquí aprovecho y hago la entrega de unos perfumes. Unos medicamentos. Muchas gracias. Acá no hay remedio, no hay tu tía. Una Muchas tira gracias. Una tira de aspirina. Muchas gracias. Y un par de Bueno. los Perfecto. certificados. Muchísimas gracias. El que dice I es tuyo y el que dice I es también es tuyo. No. Muchas gracias. Juan Pablo Houston. Tomá, este es tuyo. Obviamente son de No, muchas logística, gracias. no de relaciones públicas, porque se hubiese quedado callado y después que cerramos todo el micrófono, todo, se intercambiaba. No, Eso- es más eso- chistoso, Bien, sí. más allá de todo eso, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias. A No, ustedes gracias a dos. usted. Y a todos los que han venido también, porque eso demuestra que no estamos haciendo las cosas en balde. Si han priorizado venir a esta charla y no cruzarse el bar a escuchar el gol posible de Argentina, buena cosa. El gol lo van a pasar esta noche. Este momento no lo van a tener nuevo. Así que muchísimas gracias. Sí. Muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Oscar. Encuestas. De logística y negocio que estaban conmigo. ¿Dónde está la lista?